¿Qué onda? ¿De verdad creen que la seguridad en este país es un juego de cipotes? Nos están vendiendo una casaca que ni el ñeque se creería, y el chiste se cuenta solo. La pregunta que no deja dormir a nadie es: ¿cómo es posible que el sargento que, supuestamente, se cargó a un joven militar en Guerrero no solo anduviera como Pedro por su casa, sino que ahora resulta que su feria de armas incautadas son la nota del día? La verdad, esto está más enredado que hilo de cometa, y huele a gato encerrado desde aquí hasta Timbuktu. Miren, la cosa está bien pinche voz. Harfuch, el mero mero de la seguridad, sale a dar la cara, pero lo que revela es digno de un circo de 3 pistas. ¿Armas incautadas? ¿A un sargento? ¿Después de un asesinato? Esto no es un simple ajustón entre pelados, es el clásico «con la vara que midas serás medido». Pero el que mide es el que saca a flote la evidencia. ¿Será que el sargento era un lobo vestido de oveja? ¿O es la clásica jugada de dar el alón y comerse la pechuga? Lo que nos preguntamos todos es: ¿la verdad está en las armas que incautaron? ¿O el verdadero aguacate envenenado está en el silencio de los jefes? Seamos honestos, la narrativa oficial es más aguada que el chocolate que no tiñe. Nos quieren hacer pendejos con la historia del sargento abusado que se pasó de lanza. Pero aguanta vara, la cosa no es tan simple. El sargento era un mero petatero en la estructura, pero el arsenal que le encontraron... ¡puchica! Eso no es de tocho morocho para un uniformado de su nivel. Aquí hay lana de por medio, y donde hay lana, hay chanchullo y mucha caca revuelta. Harfuch, al echarle tanta crema a los tacos a este operativo, no solo chotea al sargento, sino que pinta un miedo interno. ¿Qué tanto dolor de cabeza le está causando a la institución que un sargento tuviera ese tipo de fierros? No es solo el asesinato del joven militar, sino la implicación de que hay peces gordos dentro del negocio que estaban tapadísimos. ¿Será que el sargento, sin querer, le sacó la sopa a alguien bien pesado justo antes de echarse al cipote? Aquí la joya de la corona no es la tragedia en Guerrero, sino el silencio que quieren comprar con el ruido de las armas. El sargento ya es el chivo expiatorio de la majeza, pero la libretita o el celular que se haya encontrado en el lugar de los hechos, esa es la verdadera papa caliente. ¿Qué conexiones tenía el joven militar que lo hicieron desaparecer tan rápido? ¿Y por qué Harfuch se apresura a mostrar el cascajo del sargento? En lugar de investigar quién le vendió esos juguetes, al ojo del amo engorda el caballo, pero el amo aquí parece estar más interesado en esconder la mierda que en limpiar el establo. 700 palabras. El sargento incómodo y el arsenal de la sombra. ¡Arre! No se me achicopalen, que esta telenovela apenas va en el segundo acto. A ver, la supuesta revelación de Harfuch sobre el arsenal incautado al sargento es más gacha que un aguacero en pleno sol. Nos quieren vender la idea de que este pelado era un delincuente más, un loquito que se pasó de lanza con el joven militar. Pero vamos por partes, como dijo el maestro en el bizne. Un sargento, un mero petatero en la escala militar, tiene acceso a ese tipo de fierros por su cuenta. Puchica, vos. Eso no cuadra ni chiflando y aplaudiendo. Miren, el meollo del asunto es que ese armamento no es de agrapa. Y si el sargento lo tenía, es porque estaba metido hasta la médula en un chanchullo que lo pintaba como más que un simple uniformado. Se rumora entre el bajo mundo y los corrillos políticos que el sargento era un achichincle que operaba bajo órdenes superiores para proteger una ruta de trasiego en Guerrero, y que el joven militar, el cipote asesinado, se metió de meche donde no le tocaba. Aquí la cosa se pone caliente de verdad. El run run es que el chavo asesinado, en un acto de valentía o inocencia, descubrió que el sargento estaba tapadísimo con una red de protección que llegaba a los meros buenos de la política local, esos que andan de fufurufa con la ley. El joven militar, abusado, pudo haber sacado la sopa a un jefe que, a su vez, está aliado con una facción rival de la CJNG
o de algún otro capo que le tenía ganas a esa ruta. Es decir, el sargento lo elimina por orden o por pánico a ser echado de cabeza. Y Harfuch, el buen mozo de la seguridad, entra al quite para lavar la cara a la institución. Mostrar el arsenal es la cortina de humo perfecta para que la gente no se pregunte ¿quién le vendió esas armas? ¿Y qué hacía el sargento custodiando esa zona? Es como cuando el burro hablando de orejas se pone a criticar a otro, pero esconde las suyas. El sargento es el hilo que, si lo jalas, desbarata la madeja de complicidades entre militares y mañosos. A ojo de buen cubero, lo que están haciendo es taparle el ojo al macho con el ruido de las balas. El arsenal es la prueba de que el sargento era malo, sí. Pero la verdadera prueba está en los documentos o las confesiones que no se revelan. Cuesta más caro el caldo que las albóndigas, y aquí la albóndiga es el sargento, y el caldo es la reputación de los jefes que lo solaparon. ¿De verdad creen que el que nace patamal, del cielo le caen las hojas y a este sargento le cayeron ametralladoras por arte de magia? No se hagan guajes. 700 palabras. El verdadero objetivo: silencio comprado o pánico institucional. Órale pues, ya estamos en la recta final de este quilombo, y la cosa se pone más turbia que el agua de las dulces matas. La pregunta que nos tiene a todos con el Jesús en la boca es: ¿el mero Harfuch está buscando el silencio del sargento para proteger a los peces gordos? O, peor aún, está encachimbado porque el sargento, al ser descubierto, sacó a flote una red de corrupción que ni Dios Padre sabía que existía? Es la clásica: cuando no te toca aunque te pongas, cuando te toca aunque te quites. Y a Harfuch parece que le tocó quitarse el guante para tapar el tiradero. Miren, el asunto del sargento y las armas incautadas es un chiste de mal gusto para la credibilidad. Pero el punchline es que el asesinato del joven militar no fue un accidente. Fue un ajuste que se salió de control. El cipote era un testigo incómodo o, en el peor de los casos, un topo que estaba poniéndose trucha para echar de cabeza allí a la red de protección del sargento. Al echarse al chavo, el sargento dejó la víbora chillando y provocó un desmadre que obligó a los de arriba a intervenir con toda la caballería. La intervención de Harfuch, con ese show de las armas, es el tiro de gracia a la verdad. No es un acto de justicia, es una jugada maestra para desviar la atención. Si el sargento tenía ese fierro y esas conexiones, ¿quién era su padrino? Y ese padrino, ¿de qué lado de la cancha juega? Se rumora en la majeza que el negocio de Guerrero está bien peleado entre facciones que tienen lazos con la C, JNG y otras hierbas. Y el error del sargento fue meter el pie en un ajustón donde él solo era un peón. La problemática implícita que nos queda en el estómago es esta: si un sargento tiene ese nivel de poder de fuego y conexiones para mover ese tipo de business, ¿qué tan podrida está la estructura militar por dentro? ¿Y qué tan lejos de la CJNG están realmente las cabezas que deberían combatirlos? Harfuch, al mostrar el cascajo, nos está diciendo: ya limpiamos, aquí no ha pasado nada. Pero en realidad, solo quitó la alfombra para que veamos la mugre que hay debajo. Es como decir que el que es perico, donde quiera es verde, pero este perico se pintó de color de mafioso. El pánico institucional no es por la muerte de un militar, sino por la posible filtración de nombres de altos mandos o políticos que estaban metidos en la nómina del sargento. Al que se hace miel, se lo comen las moscas, y el sargento se hizo miel con el narco. Y ahora lo están choteando para que las moscas grandes no caigan con él. El run final es que el sargento tiene información que podría voltear la tortilla de arriba a abajo. Y mientras Harfuch juega al héroe con el arsenal, la verdad está siendo enterrada con el cipote asesinado. No manches, si la cosa ya estaba encachimbada con esta última movida de Harfuch, la tensión se puso más cañona que agarrar una anguila a mano pelada. Miren, la narrativa de las armas incautadas y el sargento abusado ya es un disco rayado que ni el más maje se cree.
Nos están pintando un cuadro donde el sargento es el lobo solitario. Pero a ver, ¿de cuándo acá un lobo solitario tiene acceso a ese arsenal y a las rutas de business que manejaba? Esto ya no es chanchullo, es una declaración de guerra velada entre los de arriba. El run run que anda volando en el bajo mundo y en los corrillos de la política es que el sargento no era solo un achichincle más. No, mi chavo. Se dice que este pelado era el caballito de Troya de una facción de altos mandos que le estaba jugando chueco a la institución y a los jefes que se sientan en la mesa grande. El sargento era el jinete de un negocio tan gordo que la extorsión del joven militar era puro chicle comparado con las ganancias reales. Esto nos recuerda que el que con lobos anda, a aullar se enseña, y este sargento ya aullaba como el mero mero. Puchica, vos, la fuerza con la que Harfuch intervino con el cateo no es por un arma o dos, es porque lo que estaba en el cuartito del sargento era la lista de reyes de quien estaba vendiendo protección en Guerrero. Y si esa lista sale a flote, ¡híjole! Se arma el desmadre y se caen cabezas que tienen más lana y poder que el presupuesto de un estado chico. Harfuch, con su puesta en escena, no solo está quemando al sargento, sino que está mandando un mensaje a sus rivales internos. Aquí mando yo y no hay pendejos. El sargento, al cargar con la culpa y el cascajo, se convierte en el mártir involuntario de una guerra interna. Pero aguanta vara, la gente ya no es ciega. Sabe que del plato a la boca se cae la sopa, y que la sopa aquí es la verdad que están escondiendo. ¿Qué conexión tenía el joven militar con la competencia del sargento? ¿Era un topo de otro capo o de otra facción militar que quería echar a perder el business? El sargento lo eliminó porque el cipote era un eslabón que no debía existir. Órale pues, la tensión es palpable. La celeridad con la que Harfuch reveló las armas solo subraya que el verdadero terror no es el crimen en sí, sino lo que el crimen revela sobre la corrupción de los que deberían combatirlo. Nos hacen creer que las penas con pan son menos, pero aquí las penas vienen con cateo y con silencio forzado. La problemática implícita es clara como el chocolate que no tiñe. ¿Qué tan fragilizada está la línea entre la ley y el narco si un mero petatero puede mover ese tipo de hilos? ¿Y quién va a jalar el gatillo para silenciar a Harfuch si se pasa de lanza con la limpieza? Órale, parece que no nos podemos zafar de esta telaraña. Y la verdad es que mientras más juegas con este business, más te das cuenta de que la majeza de arriba tiene más chanchullos que un tianguis de Tepito. Pidan 2 minutos, piden 10, la verdad que la historia se cuenta sola, porque esta trama está más enredada que hilacha en el molino. Lo que nos queda claro es que la puesta en escena de Harfuch con las armas del sargento es solo el intro de algo bien gacho. Miren, el run run final, ese que te hace decir, puchica, vos, es que el sargento, antes de pelar gallo y ser cateado, no solo tenía el arsenal de la sombra, sino algo mucho más valioso que cualquier fierro: data. Se habla de un archivo perdido, una libretita de cuero o un pendrive cifrado que el sargento, abusado, tenía escondido. Un pinche documento que no solo echa de cabeza a los jefes que le dieron luz verde para cargarse al joven militar, sino que pinta toda la red de protección que el ejército o la marina le daban a un brazo de la CJNG en Guerrero. Esto ya no es un tema de disciplina militar, es una cacería interna. Harfuch no está buscando solo las pruebas para achacarle el asesinato al sargento. Está buscando el archivo. El mismísimo sargento, al sentirse acorralado y ver que sus padrinos lo dejaron chiflando y aplaudiendo, pudo haber planeado su propia venganza. Es decir, si me voy yo, nos vamos todos. Es la clásica del aguacate envenenado. Lo comes y te lleva la chingada. Y Harfuch, el buen mozo que todos ven como el mesías de la seguridad, se convierte en el cobrador de una deuda mafiosa que no es suya. A ojo de buen cubero,
El joven militar asesinado, ese cipote que ya es un número más en la estadística, no murió en vano. Su cadáver dejó una herencia de información que detonó la cacería. Y el sargento, en lugar de ser un héroe o un villano simple, se convierte en el mensajero involuntario de la podredumbre. El que es perico, donde quiera es verde, y este sargento demostró que el verde de la milicia a veces se mezcla con el verde de la lana sucia. La problemática implícita que nos queda es la más gacha de todas, mi chavo. Si la guerra contra el narco es, en realidad, una guerra interna de intereses entre facciones bien puestas, y si los jefes usan a los Harfuch de este mundo para taparle el ojo al macho con shows mediáticos, entonces ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién aguanta vara por nosotros, los meros pinches ciudadanos que estamos en medio del fuego cruzado? Es como la olla que mucho hierve, sabor que pierde. Ya perdimos el sabor de la verdad y la confianza en la autoridad. Y esa hilacha, esa cosita de miedo, es la que nos va a seguir a la siguiente noticia, porque esto, ándale, esto apenas es el calentamiento.